Bienvenidos a la Ciudad de los Libros. El día de hoy estaremos conversando sobre el libro Patria de Fernando Aramburu. Fernando Aramburu es un escritor español que nació en 1959 en la ciudad de San Sebastián, España. En el 2016 publica Patria, un libro muy galardonado, ya que en el 2017 obtiene el Premio de la Crítica, el Premio Nacional de Literatura y el Premio Francisco Umbral al Libro del Año. En resumen, es cómo el conflicto entre la ETA y el Estado español marca a dos familias. Una porque uno de los miembros de la familia está metido hasta el cuello en la ETA y el otro porque el padre de familia es asesinado por la ETA. Siento que hay un valor muy importante en esta novela y es en la manera que se representa tan bien el conflicto, pero a través de las personas. Cada café que se sirve la gente después de un trauma, cada conversación incómoda que tiene, y eso es lo que yo creo que captura muy bien la novela. Es muy interesante porque juega mucho con la línea del tiempo. Pasan 30 años y también lo vemos desde el punto de vista de muchos personajes. Entonces, dentro del libro, una misma escena a veces se cuenta hasta 7 veces porque la vivimos desde diferentes pares de ojos y cómo los impacta. Y ni siquiera vas tomando partido porque empiezas a vivir cada uno de los personajes. Y era lo que les comentaba fuera de cámara, que yo quisiera que en Guatemala hubieran libros así. Estamos tan polarizados de que tiene que ser esta verdad o esta verdad y no nos damos cuenta que hay muchas verdades. Ese ángulo que decía Luisa de, tal vez tú lo viste el incidente desde este lado de la calle y yo lo vi desde este lado de la calle. Entonces, al ocurrir, tenemos visiones distintas de lo mismo que sucedió. Y luego que hay personajes que creo que representan diferentes roles de la sociedad española, incluyendo una de las hijas que está paralizada, que representa también a una demográfica que no sabe qué hacer, uno de los hijos que es escritor y que estoy muy agradecida de que no le hayan hecho el narrador o protagonista. Ese tropo, por favor, ya está muy cansado. Pero sí, tiene diferentes perspectivas. Tiene la de las personas que son un poco mayores, que recordaban otra época en panorama político, y unas que están un poco más jóvenes y que acarrean esta responsabilidad de sentirse como que, bueno, esta es una persona que estudió conmigo, que estuvo que tuvo mi misma formación. Entonces hay diferentes grados de responsabilidad también entre los personajes, y esa es la dinámica que creo que lo hace tan efectivo y necesario que sea una historia a lo Titanic, ¿verdad? Algo inventado, pero que refleja perspectivas reales. Y tiene una genialidad. Jamás pone los puntos de vista encontrados de la ETA con el Estado. Es dentro del mismo pueblo cómo se vive. Si el mismo asesinado decía, pero si yo soy vasco, más vasco que yo no puede haber, si yo solo hablaba de Euskadi hasta los 5 años. Cómo ese conflicto afecta a todas las partes a las que toca, cómo afecta en la vida diaria. Y cómo el mismo vecindario también lleva una culpa silenciosa, porque todos son cómplices en el pueblo, de una u otra manera. Sí. Entonces, y de uno u otro lado. Y de uno u otro lado. Entonces todo el mundo está... Es el impacto humano, creo yo, de un conflicto como el de ETA. Y que no santifica ni sataniza a nadie, porque la viuda es igual de desagradable y difícil vivir con ella que la mamá del hijo que está en la cárcel. No, y hay una parte muy importante precisamente en esto de no politizar demasiado la novela. Y yo también agradecí que en ningún momento apareció el personaje funcionario y no había necesidad de explicar los lados de la historia. ¿Ayuda a conocer la historia de lo que pasó en el País Vasco? Sí. Así que es una entrada un poco larga en Wikipedia, pero por favor búsquenla porque a mí me sirvió mucho. Sin embargo, yo creo que esta también es una novela que, y el mismo autor lo dijo, refleja que no debería existir un compromiso filosófico o una obligación política dentro del arte, y que esta novela lo hace maravillosamente. Te relata una buena historia y te la relata de una manera que se siente real y se siente un poco como cine de autor, pero no necesariamente está metiéndote la idea de esto estaba bien, esto estaba mal. No está llevando una ideología, y creo que eso es lo que ayuda precisamente lo que tú dices, que no existe una obra así en Guatemala, no existe una obra sin no testimonio. Exactamente, pero no existe una obra dedicada a las personas, está dedicada a las ideas. Y es hechos. Que hay dedicadas a las personas, pero dedicadas a las personas de yo tengo la razón de este lado, por eso, y tú eres mi enemigo del otro. La persona como excusa, pero este no divide, este no es un libro que divide. Exactamente. O sea, es un libro que te hace entender lo que el otro también vivió.
Otras cosas, por ejemplo, como cuando el hijo se le enfrenta, bueno, cuando cuestionan la primera vez que ven al hijo, la mamá envolverse en estos hechos terroristas, y ella lo enfrenta y se da cuenta que uno lo ve de mamá, y yo lo veo con mi hijo me saca una buena cabeza de tamaño, lo tengo que regañar y el tipo es más grande que yo. O sea, ¿cómo lo regaño? O sea, yo a este bebé le cambié los pañales, le di de comer, que ellas hacen esa reflexión sobre sus hijos en uno u otro momento, como luego la otra mamá está furiosa porque su hija no fue al entierro del papá, y las justificaciones de la hija para no haber ido. Pero uno de mamá, hay otra parte donde dicen, es que uno los parió, uno los conoce a los hijos, uno no los conoce, pero el libro te hace verlo, o sea, como no se pone del lado de nadie, te hace verlo. Entonces me encanta eso. Y al final el hijo, inclusive cuando está en la cárcel y que la mamá la va a visitar y que dice que no quiere ver al papá porque el papá es un débil, o sea, el hijo terrorista considera a su papá un débil. Entonces todo eso me gusta mucho del libro porque es el diario vivir del ser humano. El libro empieza, para mí fue una genialidad que no me pasa, es cuando ella dijo que llevaba su ateísmo silencioso. Eso me encanta, porque yo conozco tantos ateos que son militantes que ya no los soporto, es ateo, pero lo estás conociendo y soy ateo. Okay. También soy vegana. Exacto, yo soy vegana. Crossfitter, vegano, runner y ateo. Es increíble, y esta señora estaba tan dolida, es la biografía de Tinder, contra todo, que ella iba a la iglesia, y dentro de la iglesia, en su cabeza, estaba peleando con Dios y con la religión y con todo, pero ella era callada. Entonces ella misma lo llama un ateísmo silencioso. Y yo decía dentro de mí, quisiera que tanta gente lo practicara. Esta es la manera que deben de practicar el ateísmo, pues cállensela. O igual cualquier religión, o sea, que lo lleven adentro. La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo. Yo estoy aquí en The Museo impresionadísima por la cantidad de libros que hay. Que puedes leer, que puedes comprar, que puedes tocar, que puedes sentir. The Museo. Un mundo por descubrir. HBO anunció que va a hacer una adaptación de esta novela y que va a ser la primera de HBO España. Y eso fue algo que de hecho me pareció de lo más adecuado y fue lo primero que me llamó la atención cuando empecé a ver los capítulos tan cortos. Se ve que esta novela, publicada en 2016, tiene mucha influencia de cómo funcionan los métodos de narrativa modernos. Me encanta que en ningún momento da ese gran capítulo de la orgía de exposición. Lleva un paso un poco más orgánico. Las descripciones, cortos, al grano, ¿no? Aquello, o sea, estamos tan acostumbrados a leer 5 páginas de una descripción de una cena para decir dónde están puestas las copas. Bueno, o sea, aquí no pasa eso. Como repite y repite y repite. Sí. Hueles el pescado que hace Miren todos los días. Todos los días. Con la fritura. La fritura con el ajo. Y que hay que abrir las ventanas para que salga, pero estamos hablando, entonces ciérrenlas porque los vecinos se van a enterar. Sí. Y tal vez las descripciones de los personajes en sí son un poco caricaturizados. Sí. Lo suficiente como para que el lector entienda. No es un perec. Pero es que esa es la forma en la que te describen cuando conoces a alguien. Y la dinámica familiar de las familias. Eso me encanta. Cómo, o sea, esa intimidad entre inclusive la dependencia de los padres e hijos, el hijo doctor con la mamá. El hijo doctor que manda la porra a la pobre Aranzuru. No sé. Imposible. Que los nombres vascos. Si alguien habla vasco, pues disculpe nuestra pronunciación más pateada. No, sí, pero que la mujer y que lo amaba y que era también patética un poquito de que era su último intento de enamorarse a sus grandísimos 36 años. Ya era demasiado, entonces era la última vez que se iba a enamorar. En fin, a ver, resumimos. ¿Nos gustó el libro? A mí lo que no me gustó fue lo largo, porque yo sí sentí que se pudo haber escrito en 250, 300 páginas. Pero bueno, el libro sí me gustó definitivamente. Me gustó porque a mí me gusta la historia, me gusta todo lo que ha sucedido en España. Le veo similitud al conflicto con lo que estamos viviendo acá, esa toma de partido, tienes que estar de un lado o del otro. Y para toda esta gente que anda con esa narrativa de querer dividir y querer separar, yo les recomiendo leer el libro. Muchas gracias por la recomendación porque ese definitivamente es un libro que yo jamás habría buscado, nunca me habría interesado de la mano de porque me gusta vivir a lo extremo. Estoy leyendo Margarita está linda la mar de Sergio Ramírez, que también es una novela histórica y esa un poquito más apegada a todo lo que realmente sucedió y que también es una buena manera de cómo tratar con arte el suceso de la memoria y de lo que nos forma política y socialmente, y sin hacerlo
sin hacerlo aburrido, la verdad, sin hacerlo político y sin hacerlo panfletero. Me gusta el uso del recurso de la memoria. Todos los personajes recuerdan. Me gusta muchísimo cómo juega con el tiempo. Incluso dentro de un mismo capítulo da saltos hacia afuera, hacia adentro. Los personajes no siempre están viviendo lo que están recordando, sino que le están contando a uno lo que recuerdan. Hay un poco de García Márquez en eso, ¿no? Un poquito de recovecos. Sí. Sí. El lenguaje de nuevo está bien utilizado, el vernacular. Creo que utiliza recursos demasiado, pero también eso adolece a lo largo del libro. Uh-huh. Y pues como escritora da envidia. Da envidia poder presentar una historia contada tantas veces de una forma diferente. Yo el libro lo resumo en objetivo, escrito con clase, porque no se rebaja en ningún momento y no rebaja a nadie. Totalmente. O sea, sí vale la pena, uno se ríe. Sí, no es aburrida, no es tiesa. Es que las doñas, solo entre las doñitas y del pueblo, y uno se hace ver a la tía abuela saliendo en camisón a regañar al marido. Y pues, léanlo. Y si ya lo leyeron, comenten, por favor. Síganos en YouTube, en Facebook y en Twitter y en Instagram. Continúen leyendo y gracias por acompañarnos en la Ciudad de los Libros. Hasta la próxima.